asambleísta de Creo por Loja. Bienvenida a Contacto Directo. Muy buenos días, estimada Stephanie, un abrazo a todo el país. Buenos días. Usted presentó, asambleísta, ante la Fiscalía documentación sobre el caso Caminosca. ¿Cómo ve que está avanzando esa investigación cuando lo que se obtuvo, pues conocemos, es un laudo arbitral, un arbitraje en Estados Unidos que no está investigando si determinados funcionarios públicos ecuatorianos recibieron coimas o no? Eso más bien le correspondería investigar a nuestra justicia. Por eso pregunto, ¿qué ha pasado? Bueno, lamentablemente se puede ver el limitante por parte de la Fiscalía en manejar de manera oportuna estos casos. Nosotros hemos cumplido con lo que manda obviamente la Constitución en fiscalizar justamente actores políticos, y más aún cuando heredamos un país con un sinnúmero de errores, con un sinnúmero de dudas. Usted sabe que desde el correísmo se ha venido limitando no solamente la función justamente de nosotros como fiscalizadores. La inmunidad parlamentaria me parece que es uno de los elementos claves que nosotros tenemos que hacer funcionar. Esto está estipulado desde 1830 y ahora pues en la Constitución, en el artículo 128, donde reza claramente que los asambleístas y las asambleístas gozarán de fuero de Corte Nacional de la Justicia durante el ejercicio de sus funciones. No serán civil ni penalmente responsables por opiniones que se emitan ni por las decisiones o actos que realicen en ejercicio de la mención y dentro o fuera de la Asamblea Nacional. Es decir, la inmunidad nos da la facilidad para decir a los órganos de control que se trate justamente de fiscalizar y dar con la responsabilidad penal en el caso oportuno pues de Caminosca. Y esto, asambleísta, ¿por qué lo aclara? Porque creen que es a raíz de la documentación que presentaron, ustedes han sido criticadas porque o acusadas más bien de haber presentado información incompleta, que era un laudo que no los vinculaba a determinados funcionarios, y hasta el vicepresidente dijo lo siguiente, recordemos. Ha existido engaño a la función judicial, fraude procesal, puedo equivocarme en los términos jurídicos, al presentar documentos mutilados sin firma de responsabilidad con la clara intención de afectar una campaña política y en este caso la honra de las personas. Yo voy a pedir que se declaren maliciosas y temerarias todas las acusaciones vacías que se han vertido en mi contra. Por esa su aclaración, ¿sienten que ustedes de alguna manera están siendo advertidas o amenazadas? A ver, hay un antecedente nefasto con la participación nefasta de la Asamblea frente pues a Clever Jiménez cuando se le quitó la inmunidad parlamentaria, haciendo él justamente uso de sus derechos y sus obligaciones como asambleísta. Lo que no entiende el vicepresidente y muchos funcionarios de este gobierno es que no podemos judicializar la política. Para eso nosotros tenemos la potestad de fiscalización. La responsabilidad del fiscal es igual a la responsabilidad de nosotros como fiscalizadores, y lo que me parece realmente complicado es que un ciudadano que se somete a elecciones populares, que tenga la piel muy delgada, pues no debería ser electo por decisión popular, porque va a estar justamente fusionado. Y en este caso, escucharle a un vicepresidente de que trata de amedrentar, intimidar a asambleístas, está cayendo en la desesperación y evidencia justamente su malestar. Estamos entendiendo que todos los vínculos en este caso envuelven al vicepresidente Jorge Glass. Primero, porque fue muy irresponsable en los sectores estratégicos, muy irresponsable como vicepresidente, y que un familiar de él esté involucrado, no solamente en el caso de Brecht, ahora ya aparece en el tema de 5 millones más al tío de Jorge Glass. Y eso que no hemos hablado de la renegociación petrolera, que hablamos más de 6.000 millones de dólares que tiene que responder el vicepresidente Jorge Glass. Así que es tratar de intimidar y de coartar. Y de la mano, estimada Stephanie, viene el tema de limitar la expresión y el trabajo periodístico, porque empezaron a periodistas por decir la verdad, empezaron a perseguir activistas políticos por hacer investigaciones, y todo va de la mano. Pero en lo que respecta a su función, porque es función de los asambleístas justamente el fiscalizar, el presentar y denunciar estos casos, también está dentro de sus funciones. Y le pregunto porque hablando de amedrentamientos, hay que destacar algo que ha estado sí pasando en los últimos años, que usted pues ya lo relata. Pero parte de algo, la Corte Nacional de Justicia dictó una resolución por la cual se permitió que con presentación de denuncias en fase de indagación previa se pueda declarar una denuncia como maliciosa y temeraria. Es decir, en el anterior gobierno se permitieron estos cambios, que es que en la etapa de indagación, cuando todavía no hay la suficiente valoración de pruebas,
todavía se está investigando, se pueda declarar de maliciosa y temeraria a una denuncia. Y entonces, en medio proceso, terminan investigando no al denunciado, sino al denunciante. Entonces, ante esa estrategia que la aplicaron bien en años pasados, ¿cree que es el motivo por el cual ahora muchos temen, incluso asambleístas, denunciar? Por supuesto, todo fue un proyecto justamente de camuflaje a las decisiones de la corrupción. Yo tengo que decir, desde el año 2007 justamente se viene hablando de temas de corrupción. Yo tengo, por ejemplo, filtraciones de Itamaraty, un sinnúmero de documentos, estimada Stephanie, desde el año 2007, donde el expresidente Correa era ministro de Economía. Y aquí habla claramente que él ya tenía reuniones con Odebrecht. Él conocía claramente la maniobra de Odebrecht en estos países. Y eso es importante señalar. ¿Por qué, por ejemplo, el presidente de Lula da Silva, el expresidente de Brasil está preso? ¿Por qué el expresidente de Perú está preso? Y aquí tengo que traer a mención lo que dijo el juez Moro. ¿Quién lo sentenció a Lula da Silva? Que él rompió las reglas nefastas en donde trataba de ocultar información reservada. Filtraron documentos a la prensa para que ellos ayuden con la presión social y se trate en este caso de evidenciar un sinnúmero de información. El tema del lavallato es también impresionante. Hay correos entre embajadas y justamente coincide entre la presencia, por ejemplo, de Lula da Silva en nuestro país cuando visitó Ecuador, y resulta que después de la visita de Lula da Silva en nuestro país se firman dos grandes contratos con Odebrecht en el tema del proyecto La Esperanza y el ducto Pascuales Cuenca. Situaciones como esta nos hace entender de que ellos sabían a qué llegaban al país y, por supuesto, parte de la Corte tenía que estar a beneficio del Ejecutivo para silenciar estos casos pues, de corrupción que se han dado. Ahora, podríamos decir que hay un nuevo momento, es decir, un nuevo gobierno, mensajes de apertura, de diálogo, de lucha contra la corrupción que darían espacio a lo contrario, es decir, a que se denuncia, que se pide investigaciones, que se llegue hasta las últimas consecuencias como está pidiendo el propio presidente Moreno, claro, con investigaciones, con denuncias serias y documentadas, presentadas, pero uno, está vigente el tema que hablábamos sobre qué pasa con las denuncias maliciosas y temerarias. Dos, está vigente temas como el error inexcusable, en el cual terminan amedrentando también a los jueces que no se alinean. Entonces, por allí también podrían haber cambios hoy en un ni siquiera mediano plazo, no inmediatos, a corto plazo. Bueno, realmente cuando vemos que todos los poderes del Estado corresponden a las venias de un ejecutivo, no le permiten a los órganos tener la independencia del caso. Pensaríamos en una constituyente a futuro, que es la única alternativa, que la puede convocar el propio presidente Moreno, la Asamblea basándose en el artículo 444, o si no bajo la potestad de los ciudadanos frente a requerir una independencia tanto de la justicia como también de los órganos de control, y que la Asamblea no sea tampoco presionada por el Ejecutivo. Realmente son situaciones que a nosotros como legisladores nos tiene que elevar justamente al debate para que a futuro se dé esta clase de soluciones. Lo que usted decía, es inconcebible saber que a veces lo que denunciamos hemos sido perseguidos. En particular hemos visto que es el temor de demostrar documentadamente, pero si uno presenta evidencias, indicios, la Fiscalía tiene que esto tomarlos como un antecedente para iniciar las investigaciones del caso. Yo sé que el fiscal tiene todas la documentación, todas las conversaciones y los chats con el tema de Marcelo Odebrecht, donde también aparece el nombre de R. Correa, que efectivamente involucra a los nombres de quienes han estado frente pues al manejo económico de nuestro país. Haría mal el fiscal en tratar en este caso de ocultar información que por lo menos nosotros como fiscalizadores ya tenemos. Y decir, nosotros no podemos ocultar la información, nosotros no podemos ayudar a que la corrupción siga en nuestro país. Para eso nosotros tenemos que ejercer de manera oportuna nuestra inmunidad. Asumiremos las consecuencias, sí, pero los políticos, en el campo político tenemos que resolverlos. El tema de la moral, el tema de la honra, queda yo creo que en un segundo plano. El político correcto lo demuestra políticamente y no persiguiendo a los denunciantes. Son las observaciones de Yanín Cruz, la asambleísta de Creo por Loja, acompañándonos hoy en Contacto Directo. Gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias. A usted.